Gloria a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, mi Dios, por otro hermoso día, que nos permites, mi Dios, abrir nuestros ojos y darle la alabanza a su nombre, que es sobre todo nombre, y que gracias a usted nos da la vida de nuevo para seguir adorando su santo nombre. Gracias, mi Dios bendito, en este hermoso día, por la paz que nos has dado y nos has guardado hasta aquí, mi Dios. Te rogamos por aquellas vidas, Señor, que están pasando ya tribulación, por aquellas familias que están afanados con la prueba ya, Señor, en sus vidas, en su familia. Te pedimos que tu Espíritu Santo llegue a darles paz y tranquilidad, mi Dios, y la confianza en usted, que usted los va a sanar y que usted los va a sacar libre de toda esta situación. Vamos a continuar, mis queridos hermanos, con el estudio del mensaje en la revelación de Jesucristo, el apóstol Juan, a la iglesia de Esmirna. Vamos a continuar con la segunda parte, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Vamos a la Biblia, en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 al versículo 11, para la gloria de nuestro Dios. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo le daré la corona de la vida. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Así, mis queridos hermanos, que vamos a continuar con la interpretación del mensaje de Jesucristo a la iglesia de Esmirna. A Esmirna la enfatiza su naturaleza eterna, el primero y el último, su muerte por los pecados, el que murió y su resurrección y volvió a vivir, en el capítulo 1, verso 18. Esta imagen del Señor es muy apropiada para dar ánimo a quienes estaban bajo amenaza
de sufrimientos y muerte. La expresión, el primero y el último, sugiere la eternidad del Señor Jesucristo. Se identifica con una iglesia sufriente, como quien sufrió el trauma de la muerte, pero venció de manera contundente. El que estuvo muerto y vivió. Sugiere que aun cuando los creyentes pudieran sufrir muerte, vivirán. Vivirán de nuevo en virtud de la resurrección de Jesucristo. Lo podemos leer en San Juan, capítulo 14, versículo 19. También en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18. También en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. De nuevo vemos la característica única del cristianismo, de que no adoramos a un muerto, como lo hacen los musulmanes, los budistas o los confucionistas, sino a Cristo que está vivo. Por esta razón, puede actuar a favor de sus hijos en cualquier época. Pero mis amados hermanos, también Jesucristo hizo un elogio a esta iglesia de Esmirna. Vamos a ver cuál es el elogio que Jesucristo le da a esta iglesia. El mensaje a la iglesia de Esmirna es el más corto de todos. Sin embargo, uno de los elogios más grandes que recibe esta iglesia es que Cristo no la condena. El elogio resalta tres características. 1. Una iglesia perseguida. Versículo 9 en adelante. Conozco tu sufrimiento. Esta era una iglesia muy perseguida. Como la palabra, obras del versículo 9. No aparecen los manuscritos originales. En este caso, no se hace énfasis a la fidelidad en las obras de la iglesia, que sin lugar a dudas eran muchas, sino el hecho de que hablan soportando mucha persecución. La lectura correcta debe ser: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. El sustantivo tribulación, Teosin, significa un asedio, presión a cualquier cosa que carga el espíritu. El Señor conocía el asedio y la presión a que los creyentes en Esmirna eran sometidos por los enemigos del cristianismo. Una iglesia pobre, en el versículo 9 en adelante, conozco tus pobrezas. Alabado sea nuestro Dios. Santiago capítulo 2, versículo 5. Los creyentes de Esmirna eran pobres, pero a la vez ricos. Además de la persecución física, de la impresión de que la iglesia ahí atravesó un periodo de severa persecución financiera. Esmirna no era solo una ciudad comercial, sino también una ciudad de comparaciones que regulaban estrictamente las actividades de aquel momento, de manera muy parecida a lo que se hacen los sindicatos en la actualidad, debido al intenso odio que existía contra los cristianos. Cuando un hombre decía seguir a Cristo, le boicoteaban el negocio, lo dejaban sin empleo, utilizaban algún otro
medio para limitar su oportunidad económica. Aquellos cristianos que tuvieron riqueza en el mundo se encontraban en bancarrota. Como resultado, la iglesia gozaba de muy pocas entradas de dinero. No le sucedió solo a la iglesia de Esmirna, sino también a las iglesias del segundo y tercer siglo. Alguien ha dicho que las iglesias de los primeros 3 siglos estuvieron marcadas por la pobreza material y el poder espiritual, mientras que las iglesias de nuestros días están marcadas por la riqueza material y la debilidad espiritual. Es triste, pero parece que es verdad. En la actualidad, los cristianos tienen la maldición de poseer bienes materiales que no los conducen a su desarrollo espiritual. Los que viven el empoderamiento económico deberían alabar a Dios, ya que durante un tiempo así Él les mostrará su fidelidad. Y si se lo permiten, les traerá mucha bendición espiritual. Sin embargo, eres rico. Alabado sea nuestro Dios. Aquí se resalta un principio divino. Segunda de Corintios, versículos 6 al 10. El apóstol Pablo no tenía ningún bien material en este mundo, pero estaba en condiciones de impartir riqueza y de decir a sí mismo, pero poseyéndolo todo, cuando más cerca estemos de Jesucristo, más ricos somos. Cuanto más lejos estemos de Él, no importa cuál sea el saldo de nuestras cuentas bancarias, más pobres somos. Los seres humanos miden la riqueza con el criterio del valor de los bienes materiales que una persona posee. El criterio divino es diferente. Se puede ser rico materialmente y pobre delante de Dios. También se puede ser pobre en la tierra y rico con respecto al cielo. San Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Lucas capítulo 16, versículos 19 y 31. Una iglesia afligida. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. La expresión se dice ser judío pudiera ser una referencia a judíos de raza antagónica al Evangelio, en Hechos capítulo 18, versículo 6, quienes sin embargo no eran verdaderos hijos espirituales de Abraham, Romanos 2, 28 y 29. Con más probabilidad, personas con tendencia judaizante que se oponían a los verdaderos cristianos, en Hechos 15, versículo 1 al 11, Gálatas 2, versículo 11 al 21, Filipenses 3:2. Los creyentes de Esmirna estaban en una iglesia afligida, angustiada por los falsos maestros que pretendían ser judíos, pero que en realidad no lo eran. La definición que hace el Nuevo Testamento de un judío es aquel cuya circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito, Romanos 2:29. Nunca es suficiente con obedecer las enseñanzas de la palabra en forma
legalista. Lo que Dios desea de nosotros es que nos sometamos de corazón, no que cumplamos una serie de reglas prescritas. La sinagoga de Satanás. Satanás tiene su propia fe religiosa. También tiene sus iglesias llamadas sinagogas de Satanás. Cualquier iglesia que predique otro evangelio que no sea el de Jesucristo es una sinagoga de Satanás. Sin embargo, sin importar cómo se llame, muchas de las iglesias llamadas cristianas hoy en día son como los judíos de Esmirna. No son en lo más mínimo cristianos, y el Salvador mismo los condena porque predican un mensaje diferente al que se encuentra en la palabra de Dios. En realidad, son las sinagogas de Satanás, no las iglesias de Jesucristo. Dos herejías básicas. Las dos herejías básicas que enamoran de la sinagoga de Satanás en nombre del cristianismo se hicieron evidentes antes del final del segundo siglo. En realidad, existe en el tiempo que Cristo dio su mensaje a las iglesias de Efeso y de Esmirna. Estas herejías son una falsa doctrina de Cristo y una mezcla de ley y gracia. Esta última fue obra de dos judaizantes y es la que condena el Salvador en el versículo 10. Hábilmente, todo sistema religioso falso o todo culto que sale del cristianismo tiene sus orígenes en alguna de estas dos herejías. En un caso, la gente está confundida con respecto a la deidad de nuestro bendito Señor, sugiriendo que aunque era un buen hombre, no era el Hijo de Dios, nacido de una virgen. Alabado sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vivió una vida sin pecado, se entregó en una muerte sacrificial, se levantó en un cuerpo de la tumba, ascendió físicamente a los cielos y prometió que volverá físicamente a la tierra algún día. En el otro añaden la salvación por gracia a través de la fe, diciendo que además de creer en Jesús, deberíamos guardar el sábado, observar ciertos ritos y ceremonias, comer o no comer ciertas clases de comida, etc. La iglesia de los 3 primeros siglos, en gran medida, pudo vencer estas enseñanzas insidiosas que engañan a muchas personas en la actualidad en uno u otro culto. Mis queridos hermanos, vamos a continuar en el siguiente espacio para seguir terminando ya lo que es la enseñanza, el mensaje de la iglesia a Esmirna. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno y tú eres grande en misericordia. Gracias, mi Dios amado, por permitiros glorificar tu santo nombre y llevar este precioso mensaje, esta enseñanza de tu palabra de Dios.